Mi nombre es Álvaro. Tengo 52 años y hace poco entendí algo que jamás habría imaginado. Para mi propia familia, el valor de más de 20 años de lealtad podía resumirse en una simple barra de jabón barato. Mientras mis hermanos celebraban viajes de lujo pagados por mis padres, yo sostenía aquel pequeño regalo frente al espejo y trataba de comprender cómo había llegado hasta allí. No era el precio del jabón lo que me dolía, era lo que representaba. Para ellos, yo era el hijo práctico, el que siempre estaba disponible, el que resolvía cada problema sin pedir nada a cambio. Tan útil que, con el tiempo, dejaron de verme como una persona y empezaron a verme como una pieza más del negocio. Aquella noche no discutí, no levanté la voz, no reclamé nada y tampoco arruiné la cena. Guardé silencio mientras mis hermanos hablaban de hoteles, vuelos y excursiones. Sonreí una última vez para las fotos y me marché con una idea muy clara. Si durante años habían dado por hecho que yo sostendría todo, sin importar cómo me trataran, estaban a punto de descubrir qué ocurría cuando dejaba de hacerlo. No quería apropiarme de nada que no fuera mío. No quería inventar problemas. Solo iba a dejar de esconder los que ellos mismos habían creado. Si te gustan las historias en las que una persona deja de aceptar el papel que otros la impusieron y las decisiones empiezan a tener consecuencias, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después cambió por completo a mi familia y, sobre todo, cambió la forma en la que yo veía mi propia vida. Durante más de 2 décadas fui el hijo que nunca daba problemas. Mientras Sergio y Diego disfrutaban de las oportunidades que les abría el apellido de mi padre, yo permanecía en la ciudad trabajando dentro del negocio familiar. Mi padre solía decir que yo era su mano derecha, el hombre que mantenía todo en orden mientras los demás buscaban nuevas experiencias. Durante mucho tiempo tomé esa frase como un reconocimiento. Pensaba que significaba confianza. Hoy sé que, en parte, también significaba comodidad. Sabían que yo siempre estaría allí. Yo me encargaba de la logística, revisaba cuentas, negociaba con proveedores, controlaba pagos y solucionaba los problemas que nadie quería tocar. Cuando surgía una dificultad importante, mi teléfono era el primero en sonar. Si un cliente amenazaba con marcharse, me llamaban. Si una operación no cuadraba, me llamaban. Si mi padre necesitaba que alguien revisara documentos un domingo por la tarde, también me llamaban. Mi vida se convirtió en una cadena de responsabilidades, horarios largos y decisiones que casi siempre beneficiaban a todos menos a mí. Sergio, 2 años mayor que yo, siempre había sido el carismático. Sabía caer bien y conseguir favores con facilidad. Mi padre lo miraba con orgullo, como si viera en él una versión joven de sí mismo. Pero Sergio nunca mostró demasiado interés por el esfuerzo que había detrás del dinero que gastaba. Le gustaban los resultados, no el proceso. Diego era distinto, pero no menos complicado. Era el menor, y desde siempre, el consentido de la casa. Tenía una colección interminable de ideas empresariales que sonaban espectaculares durante una semana y desaparecían poco después. Cada nuevo proyecto venía acompañado de una petición de dinero. Mis padres lo llamaban apoyo. Yo lo veía como un ciclo que nunca terminaba. Entusiasmo, inversión, fracaso, excusa y un nuevo cheque para empezar otra vez. A ellos se les permitía equivocarse porque, según mis padres, estaban buscando su camino. Yo, en cambio, tenía prohibido cansarme. Mi estabilidad se había convertido en una obligación. Como no pedía ayuda, asumían que no la necesitaba. Como resolvía los problemas, pensaban que no me pesaban. Como nunca hacía una escena, se convencieron de que nada podía molestarme. Las cenas familiares seguían el mismo patrón. Sergio hablaba de contactos y oportunidades. Diego, de planes enormes y urgentes. Mis padres los escuchaban con interés. Yo permanecía al final de la mesa, cansado después de un día entero en la oficina. No necesitaba ser el centro de atención, pero con los años noté algo imposible de ignorar. Conmigo no había curiosidad, solo encargos. En los cumpleaños de mis hermanos abundaban los gestos grandes. Un viaje, un coche, una estancia en un hotel exclusivo o una cantidad de dinero entregada bajo la idea de que necesitaban un impulso. A mí me correspondía normalmente una palmada en el hombro y una frase parecida a «Gracias por encargarte de todo, Álvaro». Durante mucho tiempo me convencí de que aquello era suficiente. Me decía que el respeto podía ser silencioso, que no hacía falta demostrarlo con regalos, y que mi verdadera recompensa era saber que el negocio crecía gracias a mi trabajo. Mi relación con mis padres era más funcional que afectuosa, aunque tardé años en admitirlo.
Mi padre, ya cerca de los 70, seguía siendo un hombre con una presencia capaz de hacer callar una habitación. Conmigo hablaba de cifras, contratos, cierres y responsabilidades. Mi madre, siempre impecable, podía pasar toda una comida preguntándome por cuentas, propiedades o asuntos pendientes sin preguntarme una sola vez cómo estaba. Yo era el seguro de la familia, la persona encargada de impedir que una mala decisión terminara convirtiéndose en un problema serio, y yo acepté ese papel. Lo hice porque creía que algún día mi constancia sería vista por lo que realmente era. Pensaba que llegaría un momento en el que mis padres entenderían que yo no solo administraba una empresa, había entregado una parte enorme de mi vida para proteger el patrimonio que ellos habían construido. El año anterior, al cumpleaños que cambió todo, la empresa consiguió uno de sus mejores resultados. Yo había negociado durante meses un contrato complicado que finalmente salió adelante y abrió una etapa de crecimiento que nadie esperaba. En la oficina todos lo celebraron. Mis padres estaban felices. Sergio y Diego aparecieron justo cuando los números empezaron a mejorar y enseguida hablaron de nuevas posibilidades, nuevos gastos y nuevas formas de disfrutar aquel aumento de ingresos. Yo no pedí dinero, solo pedí un fin de semana libre. Era el primero en casi 2 años. Por esas fechas se acercaba mi cumpleaños número 52 y, casualmente, los cumpleaños de mis hermanos caían en el mismo mes. Mis padres empezaron a hablar de una celebración especial. Mencionaban gratitud, familia, legado y regalos importantes. Por primera vez en mucho tiempo dejé que mis expectativas crecieran. No esperaba una fortuna ni un viaje extravagante. Me habría bastado con un gesto que demostrara que veían mi esfuerzo como algo más que una obligación automática. Llegó la noche de la cena. Mis padres habían organizado todo con una elegancia impecable. La mesa estaba preparada como si se tratara de un evento corporativo. Sergio y Diego llegaron de excelente humor. Había en sus caras una seguridad especial, la de quien sabe que algo agradable está a punto de ocurrir. Después de la cena, mi padre se levantó y pronunció un discurso sobre el éxito, la familia y la importancia de disfrutar la vida. Luego miró a Sergio y a Diego con una expresión que yo conocía muy bien. Sacó 2 sobres grandes y los colocó frente a ellos. Para Sergio había un viaje de 3 semanas por varias capitales europeas, con vuelos en primera clase, hoteles de 5 estrellas y una tarjeta preparada para todos sus gastos. Para Diego, un crucero de lujo por las islas griegas en una suite cuyo precio superaba lo que muchas personas ganan en meses. Mis hermanos se levantaron, abrazaron a mis padres, brindaron y empezaron a comparar itinerarios. Yo seguía sentado. No sentía envidia por los viajes. Sentía curiosidad por lo que vendría después. Entonces mi madre se acercó a una mesa lateral, tomó una caja pequeña, envuelta de manera sencilla, y me la entregó con una sonrisa breve. Mi padre me miró y dijo: «Álvaro, tú ya tienes todo lo que necesitas. Siempre has sido un hombre práctico. Pensamos que esto podría servirte en tus viajes de trabajo». Abrí la caja. Dentro había una barra de jabón corporal de marca genérica. Durante unos segundos pensé que se trataba de una broma y que después aparecería otro regalo. No ocurrió. Mi padre ya estaba sirviendo otra copa para Sergio. Mi madre volvió a sentarse. Diego abrió uno de los folletos de su crucero. Nadie esperaba una segunda parte. Miré el jabón y sentí un frío extraño recorrerme la espalda. No era por el objeto. Podrían haberme regalado una tarjeta escrita a mano y habría significado más. Lo que me golpeó fue la diferencia. La naturalidad con la que habían decidido que para mis hermanos había experiencias inolvidables, y para mí bastaba cualquier cosa útil. Sergio se acercó, me dio una palmada en el hombro y soltó una broma sobre lo bien que me vendría el jabón mientras yo me quedaba en la oficina. Diego se rió. Mis padres no dijeron nada. Ese silencio fue lo que terminó de aclararlo todo. Me levanté con calma, dejé el regalo sobre la mesa, al lado de los folletos de los viajes, y dije que tenía que revisar unos cierres de cuenta. Mi padre apenas reaccionó. Para él, que yo abandonara mi propia celebración para volver al trabajo era perfectamente normal. Era exactamente el tipo de cosa que Álvaro siempre hacía. Salí de la casa y regresé a la oficina. Me senté frente a mi escritorio, encendí la luz y observé durante largo rato los archivadores donde se encontraba la estructura financiera y legal de casi todo lo que poseía mi familia. Durante años yo había corregido errores, aplazado consecuencias, reorganizado deudas, negociado con bancos y evitado que decisiones impulsivas se transformaran en situaciones mucho más graves. Mis padres disfrutaban del aspecto brillante del patrimonio. Yo conocía cada grieta que había debajo,
Aquella noche comprendí algo decisivo. No necesitaba atacar a nadie. Solo tenía que dejar de sostenerlos. Saqué de la caja fuerte mis documentos personales, dejé las llaves del vehículo de empresa y me llevé únicamente lo que me pertenecía. Caminé bajo la lluvia hasta encontrar un taxi. Mientras avanzábamos por la ciudad, no sentía tristeza. Sentía una claridad que no había tenido en años. Durante las 3 semanas siguientes actué con una calma casi matemática. Pedí una licencia por agotamiento, algo completamente razonable después de décadas sin pausas reales. En la empresa sabían que mi ausencia provocaría dificultades, pero mis hermanos estaban demasiado ocupados preparando sus viajes, y mis padres parecían convencidos de que yo regresaría pronto, como siempre. El único mensaje que recibí de mi padre durante los primeros días decía, en esencia, que descansara y estuviera recuperado para cuando los demás volvían. No preguntó qué me pasaba. No preguntó por qué había llegado a ese punto. Solo quería saber cuándo volvería a ser útil. Me reuní con un antiguo colega, un abogado especializado en estructuras empresariales. Él conocía parte de la historia porque durante años había trabajado en operaciones relacionadas con nuestras sociedades. Nos sentamos en una oficina pequeña y repasamos documentos, contratos, garantías y responsabilidades. Yo no buscaba llevarme dinero de la familia, quería salir de todo aquello de forma limpia y dejar de asumir riesgos que no me correspondían. Durante años, por lealtad, había aceptado figurar como garante en distintas operaciones destinadas a cubrir decisiones de Sergio y Diego. También había intervenido para ordenar movimientos financieros que podían levantar preguntas incómodas en una revisión externa. Siempre había pensado que estaba protegiendo a la familia. Ahora comprendía que, en realidad, estaba absorbiendo las consecuencias de decisiones ajenas. El plan fue sencillo: retirar mi respaldo, formalizar mi salida y permitir que los controles normales funcionaran sin mi intervención. Notifiqué a las entidades correspondientes que ya no actuaría como garante personal de las deudas de mis hermanos. Informé a los socios de que las próximas auditorías debían realizarse de manera independiente y sin mi participación. Renuncié a varias funciones que durante años habían dependido exclusivamente de mi firma. También separé mis ahorros, todos legítimos y documentados, de cualquier cuenta vinculada a la estructura familiar. No añadí un solo problema nuevo, simplemente dejé de resolver los antiguos. El efecto empezó a notarse casi de inmediato. Sergio me escribió desde París porque una tarjeta corporativa había dejado de funcionar en un hotel. Su mensaje no preguntaba cómo estaba. Solo quería que llamara a alguien y arreglara la situación. No respondí. Poco después, Diego me envió varios mensajes porque algunos movimientos de dinero estaban siendo revisados y ciertas cuentas habían quedado temporalmente limitadas. Primero pidió ayuda, luego se enfadó, después volvió a pedir ayuda. Tampoco respondí. Mientras ellos publicaban fotografías de sus viajes y trataban de mantener la apariencia de que todo seguía perfecto, yo terminaba mi desvinculación. Cada documento que firmaba eliminaba una capa de protección que durante años había mantenido ocultas las debilidades de su estilo de vida. No era una maniobra espectacular, era mucho más simple. Yo estaba dejando de ser el hombre que hacía posible que todo pareciera estable. Había, además, documentación sobre irregularidades financieras que afectaban directamente a mis hermanos. Durante años aquella información había quedado enterrada entre correcciones, acuerdos internos y soluciones temporales. Esta vez no la escondí. La puse a disposición de los canales que correspondían para que fueran ellos quienes decidieran qué hacer. No añadí acusaciones ni exageraciones. Entregué documentos. Por primera vez en mi vida dejé que la verdad avanzara sin ponerme delante para detenerla. El regreso de Sergio y Diego no se pareció en nada a la salida. Ya no había entusiasmo, fotos ni planes. Sergio llegó de Europa con varios asuntos financieros pendientes y tuvo que dar explicaciones sobre operaciones que hasta entonces nadie había revisado con suficiente detalle. Diego volvió del crucero y descubrió que parte de la estructura que financiaba su forma de vida estaba bloqueada mientras se aclaraban movimientos y responsabilidades. Yo ya no estaba en la oficina familiar. Había alquilado un despacho pequeño y empezaba a trabajar por mi cuenta. 2 días después, mi padre apareció allí sin avisar. Entró furioso. Me acusó de haber abandonado a la familia, de haber permitido que mis hermanos quedaran expuestos y de estar destruyendo años de trabajo. Exigió que llamara a bancos, asesores y antiguos contactos. Quería que hiciera lo de siempre, entrar en escena y limpiar el desastre.
Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, abrí un cajón y saqué la barra de jabón. La había recogido de la mesa aquella noche antes de marcharme y todavía conservaba el envoltorio original. La puse frente a él. Mi padre la miró durante unos segundos, como si le costara recordar de dónde había salido. Entonces le dije, durante años fui el que solucionó cada problema, el que mantuvo las cuentas ordenadas, el que evitó preguntas y el que asumió responsabilidades que no eran mías. Ese regalo me hizo entender cómo me veían. Si para ustedes yo era solo la persona que limpiaba todo, entonces ha llegado el momento de que cada uno se encargue de lo suyo. Mi padre quiso responder, pero por primera vez no tenía una orden capaz de obligarme. Le expliqué que las revisiones externas ya estaban en marcha, que las deudas de Sergio estaban documentadas y que las operaciones de Diego serían analizadas sin mi intervención. También le entregué mi renuncia definitiva a las funciones que todavía me vinculaban a las empresas familiares. No era una amenaza, era una despedida. A partir de ahí, las consecuencias llegaron una detrás de otra. Sergio perdió el apartamento que utilizaba porque pertenecía a una sociedad que ya no podía sostener determinados gastos. Diego tuvo que afrontar un proceso largo para responder por decisiones tomadas en varios de sus proyectos. Mis padres vieron cómo una parte importante de su patrimonio se reducía entre deudas, reclamaciones, revisiones, honorarios profesionales y activos que tuvieron que vender. La fortuna no desapareció por arte de magia. Lo que desapareció fue la imagen de que era inagotable. Durante años yo había mantenido esa imagen con disciplina y demasiadas horas de trabajo. Sin esa red, la realidad apareció rápidamente. Mi madre me llamó varias veces. Al principio pensé que quizá quería hablar de lo ocurrido en la cena. No fue así. Sus primeras preocupaciones fueron la casa, los gastos, los compromisos sociales y la posibilidad de tener que vender algunas propiedades. Seguía hablando del efecto exterior, de lo que pensaría la gente. Ahí entendí que no debía esperar una disculpa. Sergio también llamó. Su tono había cambiado. Ya no era el hermano seguro de sí mismo que hacía bromas mientras se preparaba para viajar por Europa. Necesitaba que yo figurara como respaldo en una nueva operación. Me dijo que solo sería temporal y que, después de todo, éramos hermanos. Por primera vez esa frase no tuvo ningún efecto sobre mí. Le respondí que durante años ya había hecho más de lo que me correspondía y terminé la llamada. Diego intentó algo parecido. Quería que hablara con antiguos asesores y explicara que algunas decisiones habían sido errores de gestión. Pero yo ya no era su traductor, su protector, ni la persona que debía convertir sus elecciones en problemas menores. Le recordé que cada adulto termina respondiendo por lo que firma y por lo que decide. No hubo gritos, no hubo insultos, solo límites. Eso fue lo que más le sorprendió. Toda mi familia estaba acostumbrada a un Álvaro que cedía, solucionaba, cubría, organizaba y aparecía cuando alguien lo necesitaba. El nuevo Álvaro no buscaba hacerles daño, simplemente había dejado de sacrificar su vida para impedir que ellos sintieran las consecuencias de la suya. Con el paso de los meses, el antiguo imperio familiar se hizo mucho más pequeño. Mis padres vendieron propiedades y redujeron gastos. Terminaron mudándose a un apartamento mucho más modesto que la casa en la que habían vivido durante años. Sergio tuvo que aceptar un puesto administrativo normal, con responsabilidades claras y sin acceso libre a dinero ajeno. Diego acumuló obligaciones económicas que tardaría mucho tiempo en resolver. Y yo, por primera vez desde que era joven, empecé a vivir sin estar pendiente del siguiente problema familiar. La sensación fue extraña al principio. Me despertaba esperando una llamada que no llegaba y revisaba el teléfono por costumbre, hasta que entendí que lo único que faltaba era el caos al que me había acostumbrado. Abrí una pequeña consultora. Algunos antiguos clientes me siguieron porque conocían mi trabajo y sabían que yo era quien realmente había mantenido muchas operaciones funcionando. No me hice millonario de un día para otro y tampoco lo necesitaba. Por primera vez, cada hora que trabajaba, construía algo que llevaba mi nombre y no servía para financiar los errores de otras personas. Lo más sorprendente fue descubrir cuánto tiempo tenía. Tiempo para desayunar sin revisar correos. Tiempo para caminar, tiempo para rechazar una llamada sin sentir culpa, tiempo para aceptar que descansar no era una señal de debilidad. Durante muchos años confundí ser necesario con ser querido. No es lo mismo. Cuando alguien te quiere, puede agradecer lo que haces, pero también se preocupa por lo que te cuesta. Cuando alguien solo te necesita, le importa sobre todo que sigas funcionando. Mi familia me necesitaba muchísimo.
Eso no significaba que me valorara de la misma manera. La barra de jabón terminó convirtiéndose en un símbolo personal. La conservé durante bastante tiempo en un cajón, no porque quisiera alimentar el resentimiento, sino porque me recordaba el momento exacto en el que dejé de justificar lo injustificable. Cada vez que la veía, recordaba aquella mesa, los sobres con viajes, las risas de mis hermanos y la absoluta normalidad con la que mis padres asumieron que yo estaría satisfecho con cualquier cosa. Con el tiempo dejé de necesitarla. Un día la tiré. Y fue entonces cuando entendí que el verdadero cambio ya estaba completo. No había ganado porque Sergio tuviera menos dinero, o porque Diego tuviera que afrontar sus propias decisiones, tampoco porque mis padres hubieran perdido parte de su antigua comodidad. Gané porque su situación dejó de definir mi vida. Durante demasiado tiempo había pensado que la justicia familiar llegaría sola, que un día mis padres mirarían todo lo que había hecho y dirían: Álvaro, vemos tu esfuerzo. Esperar eso me mantuvo atrapado más años de los que quiero reconocer. La verdad fue distinta. A veces nadie te entrega el reconocimiento que mereces. A veces tienes que dejar de pedirlo en silencio y empezar a tomar decisiones que protejan tu dignidad. No hablo de castigar a nadie. Hablo de poner límites donde antes solo había sacrificio. Hablo de dejar de cubrir errores ajenos. Hablo de no confundir la palabra familia con una obligación infinita de soportarlo todo. Mis padres siempre repetían que la sangre era lo más importante, pero esa idea aparecía sobre todo cuando necesitaban algo de mí. Cuando se trataba de repartir privilegios, viajes o atención, el discurso cambiaba. Yo era el fuerte, el independiente, el que no necesitaba nada. Esa etiqueta puede parecer un elogio, a veces es una trampa. Al fuerte nadie le pregunta si está cansado, al responsable se le entrega todavía más responsabilidad. Al que nunca se queja, se le exige silencio, y cuando finalmente dice hasta aquí, todos actúan como si fuera él quien hubiera cambiado las reglas. Yo no cambié las reglas. Dejé de jugar una partida en la que siempre me tocaba pagar. Hoy mi relación con mi familia es distante. No hay grandes cenas, celebraciones forzadas, ni conversaciones sobre negocios. Sergio y Diego rara vez me buscan. Creo que mi presencia les recuerda una época en la que confundieron comodidad con poder y ayuda con obligación. Mis padres tampoco intentan acercarse demasiado. Nunca hubo una gran conversación final, ni una disculpa perfecta como las que aparecen en las películas. La vida real casi nunca funciona así. Algunas personas prefieren vivir con su versión de los hechos antes que aceptar que dañaron a alguien que siempre estuvo de su lado. Y, sorprendentemente, ya no necesito convencerlos. Durante años quería que entendieran mi valor. Ahora basta con que yo lo entienda. La paz que llegó después no fue cinematográfica. Fue algo más sencillo. Una mañana me desperté y entendí que nadie podía exigirme arreglar una crisis que no había creado. Preparé café, abrí la ventana y no sentí culpa. Eso, para mí, valía más que cualquier viaje a Europa, cualquier crucero o cualquier regalo costoso. Si alguien escucha mi historia y piensa que fui demasiado lejos, lo entiendo. Desde fuera es fácil ver solo el resultado, pero yo viví durante décadas en un sistema donde mi entrega se consideraba automática. No destruí una estructura estable, me retiré de una que dependía de que yo absorbiera el costo de decisiones ajenas. Cuando me aparté, lo que estaba mal quedó a la vista, nada más. La lección que me quedó es sencilla. Ser leal no significa aceptar que te traten como un recurso ilimitado. Ayudar a tu familia no significa convertirte en responsable de cada error que cometan. Y ser una persona tranquila no obliga a permanecer en silencio cuando el respeto desaparece. A veces el cambio más importante no consiste en enfrentarse a todo el mundo. Consiste en dejar de hacer aquello que todos daban por hecho. Yo tardé más de 20 años en aprenderlo. Lo aprendí gracias a una barra de jabón que costaba casi nada. Y quizá por eso nunca olvidaré aquella noche, porque aquel regalo insignificante terminó mostrándome algo enorme. No tenía que seguir demostrando mi valor a personas, que solo lo notaban cuando dejaba de trabajar para ellas. Hoy mi tiempo me pertenece, mi nombre me pertenece, mis decisiones también, y cuando miro atrás no siento orgullo por las dificultades que atravesó mi familia. Siento alivio por haber dejado de vivir atrapado en ellas. Si esta historia te hizo pensar, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Y si te interesan relatos donde las decisiones, los límites y las consecuencias cambian por completo una vida, puedes apoyar el canal con un like y suscribirte para no perderte los próximos.